Lunia Valdés, ¿dónde se encontraba? Adentro del Palacio. Justamente estaba, pues sí, en el primer patio de Palacio, porque justamente se llevaba el protocolo que se hace para la recepción del grito de independencia que sale el gobernador, y recuerdo que el salón de gobernadores estaba pues repleto, los pasillos de ese piso repletos de funcionarios, invitados, diputados, con sus acompañantes, esposas, gente de prensa, lleno, un palacio lleno. Y afuera era igual, ¿eh? Hoy en la mañana recordaba que fue uno de esos años donde se vistió Morelia, en específico Morelia, tan bonito, todo pintaba para la pura belleza, ¿no? Y esa noche del grito estaba lleno, la avenida Madero estaba a reventar, llena, de verdad, muchísima gente. Cuando sucede la explosión, ¿en qué momento Lunia se da cuenta de que algo está mal? Escuchamos el tema de las detonaciones, nosotros creímos que era cuando estaban quemando la pólvora, que habían iniciado a quemar la pólvora, pues hasta ahí me pareció normal. Una compañera, justamente ella era la jefa de prensa de seguridad pública con la maestra Citlali. Y otra compañera, no recuerdo quién era, llevaba a una pequeña niña, creo que era la directora de información, Karina Chávez. Y en lo que ella estaba ocupada adentro, nos encargó a la niña. Y mi compañera salió a la avenida Madero por la puerta principal con la niña justamente para ver la pirotecnia. Cuando sucede esto, empieza a haber un descontrol arriba, ¿no? En el salón de gobernadores, en todos los corredores, pero nadie sabíamos qué había ocurrido a ciencia cierta. La primer movilización que yo vi adentro de Palacio de Gobierno fue la de seguridad, la de ayudantía. Yo no sé de dónde salió tanta gente de ayudantía en ese momento, porque pues además regularmente van de civil. Entonces, de repente los vi a todos movilizarse, metieron a toda la gente que estaba en la puerta de Palacio, cerraron la puerta de Palacio y para ese momento ya estaba cerrada la otra puerta, el otro Gente acceso. que fueran funcionarios, invitados especiales, sí. Gente que fuera de la calle. No, gente que traían gafet y que estaban justamente en el marco de la puerta, que estaban asomándose ahí, pensando que era la pirotecnia la que daba inicio, ¿no? Esa noche, que además eso era una tradición, por lo menos no recuerdo en estos 10 últimos años que se haya vuelto a vivir así. Entonces, ¿se cierra Palacio? Se cierra. Yo creo que sellado, digamos, de alguna manera, nadie entraba y nadie salía. La mayoría de los... ¿Qué les decían? Nada, es que no circulaba la información porque no quiero especular de la información que tenían los funcionarios de primer nivel, pero nadie teníamos conocimiento a ciencia cierta de qué ocurría. Yo empecé a recibir llamadas de los compañeros periodistas que se habían quedado afuera. Yo les había dado el acceso a una hora a los periodistas para el evento. Lo cité a una hora en específico y media hora después, quien no llegó, pues ya no entró. Entonces se quedaron afuera muchos amigos muy queridos, y pues después me empezaron a llamar para decirme de lo que estaba ocurriendo, qué declaraciones había. Y en ese momento todavía no había ninguna postura oficial del gobierno de Michoacán. ¿Recuerda usted cuál sería la primera llamada o de quién, e incluso qué le dijo usted? La primera llamada fue de Marco Duarte. Con él yo tenía un cargo de conciencia, porque él en ese momento, estaba cubriendo la fuente y me habló y me dijo, ¿me esperas, por favor? Voy retrasado. Le dije, sí, sin problema. Y bajaba yo a cada momento a ver si ya estaba en la puerta, y cuando ya me enojé, después de mucho tiempo, le dije, no, sabes que ya te quedaste afuera, yo ya me voy. Y después dije, chin, ¿y qué tal que él está entre la gente? Era mi preocupación. Empecé a hablar con él. Fue un bloqueo de celulares no intencional, sino yo creo que hubo tantas llamadas que se bloqueaba la señal. Además, ahí en Palacio es todo de cantera, de pronto se pierde la señal. Y él me llamaba y me decía, oye, es que
acá afuera hay una desgracia, pero no, él todavía no alcanzaba a dimensionar, entiendo yo tampoco qué ocurría. Después lo vi en las imágenes, yo era la jefa de monitoreo, lo vi en las imágenes que él era uno de los que hacía las señales a las ambulancias para que llegaran justamente hasta la puerta de Palacio, ¿no? Que ahí había, bueno, cerca de ahí había un gran número de heridos. ¿En qué momento finalmente se da cuenta que hay realmente, antes de ese monitoreo, o fue hasta ya el monitoreo que se da cuenta? No, empecé a tener comunicación con el coordinador de comunicación social, en ese momento era Armando Machorro, con la secretaria de Seguridad Pública a través de su jefa de prensa, que estaba conmigo, estaba también el jefe de prensa de la Procuraduría y el jefe de síntesis, que también estaba ahí conmigo. Y entonces empezó a circular la información a través de mensajes, a través de llamadas, y entonces ya nos empezamos a dar cuenta de que lo que había ocurrido afuera no había sido la quema de la pirotecnia. Entonces usted se va a monitoreo y ahí pasa el tiempo. Antes ya habían abierto Palacio. No habían abierto todavía Palacio. En ese momento empieza a circular la información, la secretaria de Seguridad Pública no da una postura oficial ella. En cuanto sale de la oficina del gobernador, el coordinador Armando Machorro, pues inmediatamente ya estaban los medios ahí y nadie había salido a dar una postura oficial, entonces él era quien tenía que dar el mensaje, pidió calma, que se estaba procesando toda la información, nos dijo ahí, dijo ahí ante todos los medios, palabras más, palabras menos, que el gobernador del estado estaba en comunicación con el presidente de la República y con otras autoridades, y fue todo, y ya dijo que más tarde se daría una postura y saldría el gobernador con quienes lo acompañaban en ese momento, que además también estaba el alcalde Fausto Vallejo, como alcalde en ese momento. Entonces, mientras tanto, ¿sigue usted monitoreando? De ahí por teléfono, porque pasó mucho tiempo en el que no pudimos movernos. Le decía yo, estaba vestido el primer patio, precioso, precioso, pues muy mexicano, muy mexicano. En cada esquina había un puesto de comida típica mexicana, sopes, corundas, pozole, pero las mesas estaban arregladas de una manera preciosa. Nadie bajó a cenar, ni siquiera tomaban agua o algún licor, nada. Nosotros nos sentamos en una de las bancas que están ahí en el patio a esperar justamente pues la información, que nos dieran alguna instrucción, y pues ya veíamos desde los primeros minutos la movilización que había de seguridad al interior de Palacio de Gobierno. ¿En qué momento sale de Palacio? Yo creo que ya eran como las 12 de la noche, pasadas las 12 de la noche, y cuando salgo por la puerta alterna, la de la calle Benito Juárez, y pues ya no se podía caminar de la cantidad de elementos del ejército que había entonces ya en la calle. Y en la otra calle, para dar la vuelta, es Allende, no, Melchor Ocampo. Entonces ya estaba lleno, no se podía llegar, yo no podía llegar a mi oficina, me identificaba para que me dejaran pasar, pero era imposible, la verdad es que era imposible. ¿Tenía miedo? Sí, mucho miedo porque pues no sabíamos qué estaba pasando, pero además en esa noche recuerdo que empezó a moverse sin número de información, porque empecé a recibir llamadas de los propios reporteros donde me decían, oye, es que en ese momento ya sabíamos que habían sido granadas, y me decían, oye, es que aventaron otras granadas en la Merced, aventaron otras granadas por la Poza Rica, aventaron otras granadas por el Tecnológico de Morelia, agarraron a unos chavos que iban saliendo de una disco porque también iban a aventar unas granadas, no salgas, no te muevas, no salgas de Palacio. Era de verdad pues un caos, y no podíamos saber, y yo pues necesitaba tener más información, por lo menos como lo he dicho siempre, no teníamos la experiencia para manejar un tema de esa magnitud, porque pues nunca nos había ocurrido, nunca había ocurrido en México. Al siguiente día escuchaba las declaraciones del gobernador en un canal de cadena nacional, donde justamente la palabra que utilizó fue terrorismo. ¿Cómo llega a su oficina entonces, que estaba
en Melchor Ocampo y Morelos Norte. Morelos, pues empujones entre soldados y federales. Toda la calle completamente estaba invadida de vehículos, de militares y federales, algunos arriba de la camioneta y otros sobre la banqueta y sobre el arroyo de la propia calle. Logro llegar para justamente empezar a manejar la información oficial que se le tenía que dar a los medios de comunicación porque ellos así la estaban solicitando. Berta Utreras, mi compañera Berta Utreras, Tita, ella era la jefa de información y ese día le había tocado descansar. Entonces, pues se fue de noche mexicana con su familia. Llegó ahí como pudo, llegó ahí porque ella también no sabía nada. La información no era tan inmediata como ahora abrir el Facebook, ¿no? Y ver una transmisión. Entonces, llegó, empezamos a manejar la información, llegó la corresponsal del Universal, en ese momento era Azucena Silva, fue de las primeras que llegó, y así empezaron los teléfonos, tanto el fijo de la oficina como los celulares, no dejaban de sonar. En comunicación completa y mi reconocimiento total, por ejemplo, al enlace de comunicación social de la Secretaría de Salud, una extraordinaria compañera, Aranza Cañón, su profesionalismo fue de verdad sorprendente, nos ayudó muchísimo porque entonces ella empezó a manejar la lista de los heridos. Y así se prolongó hasta, pues, de la lista de los heridos, a qué hospitales estaban siendo trasladados o quiénes estaban en qué hospital, pues de ahí empezamos a dar la lista de los fallecidos. ¿A qué hora se fue a dormir? A las 5 de la mañana y dormir regresé a casa a cambiarme para estar lista a las 6 de la mañana, porque a las 10 de la mañana, si mal no recuerdo, 9 de la mañana, era el otro evento conmemorativo, pues, de estas fiestas patrias, y entonces ya había, pues, resguardo militar a cuadras y cuadras de donde se iba a realizar el evento y había que ver la logística. A mí me tocaba realizar la logística por dónde iban a entrar los periodistas, por dónde se les iba a dar el acceso y pues más o menos cuáles eran las reglas de seguridad para que ellos estuvieran enterados. Después de esa noche, ¿cómo cambió Lunia Valdés en cuanto a su trabajo periodístico? Hoy recordaba que esa noche ni siquiera lloré. Estaba muy impactada de ver todo, de ver las partes médicas que nos llegaban, muy conmovida, pero no había tiempo de sentarse a preguntarse qué fue lo que pasó, cómo le hago. Teníamos que actuar porque además la ciudadanía estaba impactada, no sabían qué había ocurrido y no podíamos equivocarnos en dar una información que no fuera precisa para no especular y no causar más caos además. Y como persona, después hubo un tiempo de miedo. Sí hubo miedo, inseguridad de saber si eso había parado ahí o iba a continuar, si estábamos a salvo. Todos, no hablo solo de los funcionarios, sino a salvo todos los morelianos, porque pues ocurrió en un evento tan nutrido, tan de fiesta para los michoacanos, para los morelianos, para los propios mexicanos, que los demás eventos estaba en puerta el desfile, además, que siempre los desfiles en Michoacán habían sido muy nutridos, más el del 30 de septiembre, y ya pensábamos en el 30 de septiembre, ¿no? Cómo iban a ser los eventos, si iba a haber una noche moreliana, cómo se iba a manejar, pero no había tiempo, doctor, había que atender con Aranza, lo repito, pues la información de la gente que estaba herida, informar en qué hospital estaban, pedir la identificación de los familiares que fueran a encontrarlos,
Y pues bueno, como le digo, después, luego hay demandas muy naturales de los reporteros, donde incluso nos pedían o nos decían, oye, pues es que están ocultando información porque está tan grave, nos dicen que fulano está muy grave o que ya se murió. Y nosotros no podíamos aventurarnos a decir algo así porque pues hay familias que estaban viendo las noticias, ¿no? Y tú no le puedes decir la información de esa naturaleza. Lo repito, Aranza actualizaba las listas, yo creo que casi cada hora.